Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la última vez que estuvimos hablando de Génesis. Estuvimos estudiando los capítulos 1 y 2. Y fue un relato hermoso de la creación, ¿recuerdan? Donde el Señor nos deja un registro por medio de Moisés de cómo Él, con su poder, creó todo. Y vimos en detalle todo el orden de la creación. Y creo que para muchas de nosotras, al estudiar estos capítulos, hemos podido confiar nuestra fe, se ha afianzado nuestra fe en Dios y en nuestra fe en que Dios es el creador del universo, que Él lo sostiene y Él lo sostendrá hasta cuando Él decida. También estudiamos el pináculo de la creación, que fue la creación del hombre y la mujer, que fueron creados a la imagen de Dios. Y también estudiamos que Dios instituyó el matrimonio, ese vínculo sagrado del matrimonio. Todo era hermoso en el jardín del Edén. Y terminamos el capítulo 2 en un mundo perfecto, sin pecado y sin maldad. Y aquí estamos hoy dispuestas a estudiar los capítulos 3 y 4 de Génesis. Pero antes de iniciar, por favor, acompáñenme en una oración. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites volver a abrir las Escrituras y escudriñarlas y aprender. Sabemos que tú nos exhortas, que tú con tu gracia y tu misericordia nos llevas a conocer la verdad. Gracias, Señor, por este libro de Génesis que nos lleva a los comienzos, que nos lleva a fortalecer nuestra fe en que tú eres el Creador, el que sustenta, el que mantiene todo lo que vemos, Señor. Podemos confiar en ti, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Tú nos ayudas, tú nos guías. No debemos estar afanosas por nada, ni con miedo de nada, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Te damos las gracias porque podemos estudiar estos capítulos de Génesis, donde nos enseñan muchísimas cosas. Te pedimos que nos guíes en este estudio, dispongas la mente, el corazón, para que no nos distraigamos, sino que saquemos el mayor provecho de este estudio, Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Bueno, este estudio lo vamos a dividir en 3 partes, como aparece en la lección que estudiamos durante el mes. Génesis 3 y 4 se dividen. El primer en 3 puntos principales. Primero, el contexto de la caída, Génesis 3 del 1 al 13, está en la lección que hicimos. Segundo punto, las maldiciones de la caída, Génesis 3, 14 al 19. Y tercero, las consecuencias de la caída, Génesis 3 del 20 al final y todo el capítulo 4. Entonces, ya tenemos los tres puntos de los que vamos a hablar hoy. Y empecemos con Génesis 3. Génesis 3, dice el pastor MacArthur, es un capítulo crucial en la Biblia. Si no entendemos este capítulo, no podemos entender el resto de la Escritura. ¿Se imaginan la importancia que tiene este capítulo que vamos a estudiar? Si no entendemos este capítulo, dice él, no podemos entender el resto de la Escritura. Así de importante es el estudio que vamos a realizar hoy, porque explica cómo son las cosas ahora, porque nos explica cómo es este mundo ahora, nos explica por qué las enfermedades, la decadencia, la muerte, por qué los problemas sociales, los problemas espirituales, los problemas económicos, pero también es un capítulo que establece la necesidad de restauración, la necesidad de regeneración y la necesidad de salvación. Todo esto en el capítulo 3 de Génesis. Y no sabemos cuánto tiempo pasó entre Génesis 2 y 3. La Escritura no nos dice cuánto tiempo pasó. Y esto ha sido una pregunta que se han hecho los teólogos por muchos años. Pero sabemos que solo conocemos lo que Dios quiso revelarnos en su palabra. Y también sabemos y podemos descansar que lo que no está escrito en la Biblia es porque el Señor no quiso que quedara. Y las animo a no especular mucho, sino que la fe nos ayude a aceptar con humildad lo que no entendemos y pedirle al Señor la fe para creer sin dudas ni cuestionamientos, que aunque son válidos, solo nos pueden distraer de lo que Dios ha dejado en este precioso libro. Entonces, continuemos.
Al finalizar el capítulo 2, vemos cómo todo es bello. La creación, el hombre, la mujer, todo es perfecto y sin pecado. Pero entre el capítulo 2 y el capítulo 3, Satanás cae en pecado. ¿Cómo? ¿Por qué? Siendo una criatura creada por Dios, no sabemos. Es un misterio. En el capítulo 2, Satanás fue creado y vimos que todo era bueno en gran manera. Y él era parte de esa creación. ¿Qué lo llevó a rebelarse ante un mundo perfecto que había sido creado por un Dios bueno y perfecto? No lo sabemos. Carballosa dice al respecto, y aquí podemos analizar que el problema del hombre no es el medio en que vive. Originalmente Adán y Eva vivían en una sociedad pura y sin injusticia. Tampoco lo de ellos era un problema psicológico. El problema del hombre fue su rechazo a la soberanía de Dios y su decisión de no querer depender de su Creador. Veamos entonces, primer punto, el contexto de la caída. Y vamos a estar en Génesis 3, primero versículos 1 al 6. Aquí están Adán y Eva en el paraíso, pero aparece alguien en la escena que no había sido mencionado antes. Y lo podríamos llamar el tentador inesperado. Y es importante aclarar aquí en este punto que Satanás es una criatura, como dice Ezequiel 28:15, y aquí Ezequiel lo deja muy claro. Por lo tanto, no posee atributos divinos. Él es poderoso, pero limitado. Y dice en el versículo 1, y la serpiente era más astuta. Astuta lo podemos definir como inteligente, sutil, artificiosa, ingeniosa. Y para asegurarnos de esas características, miren cómo la serpiente se dirige a Eva. No lo hace de una forma violenta, ni con una denuncia hostil acerca de Dios. Por el contrario, lo hace de una forma suave y le dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y Carballosa nuevamente, hablando de Satanás, dice, su principal estrategia es sembrar la duda en el corazón de Eva sobre la veracidad de la palabra de Dios. Y esa es una de sus armas más poderosas aún todavía. Con su astucia, la serpiente hace que Eva se vea envuelta en un diálogo con la serpiente. Extraño, ¿verdad? Y sé que muchas nos podemos preguntar acerca de esto como tan raro, como así que Eva está hablando con una serpiente. Pero, ¿cuál es la estrategia de la serpiente? Su estrategia es la mentira y la decepción. Eso es lo que quiere Satanás, es hacer que las personas crean que Dios no dice la verdad. Esa es una estrategia que él ha usado por todo el tiempo y le funciona. Su estrategia que Dios no dice la verdad. Hacer creer a las personas que ellas tienen el derecho de cuestionar a Dios y a dudar de lo que Él ha dicho, dudar de lo que Él, que si lo que Él ha dicho es verdad. Eso es lo que Satanás hace. Y en ese momento de la pregunta, Eva hubiera podido decir, ¿verdad? Nosotros creemos la palabra de Dios y daremos honra a Dios y creeremos en Él. Pero Eva no respondió eso. Querida amiga, si tienes cualquier nivel de duda o cuestionamiento acerca de las bondades de Dios, cualquier cuestionamiento de su sabiduría, te animo a que te arrepientas, porque eso es pecado. Y vemos la respuesta de Eva a la pregunta de la serpiente. Ella le agrega una frase que no vimos en Génesis 2, 16 al 17. Dios no le dijo a Adán que no podía tocar el árbol. Tal vez Adán se lo dijo a Eva, podríamos pensar que Adán se lo dijo a Eva para que fuera aún más cuidadosa con aquel árbol que les habían dicho que no podían comer. O Eva, en forma de queja, ya desconfiando de Dios, lo agregó al hablar con la serpiente. No sabemos. Pueda que Eva le dijo, sí, imagínense, ni tocarlo. Entonces podemos pensar que dijo eso, o podemos pensar que Adán se lo dijo,
o podemos pensar que simplemente ella lo agregó. Pero lo que sí sabemos es que lo que está aquí escrito es lo que Dios dispuso que estuviera. Y la respuesta de la serpiente, quien es Satanás, es una mentira. Él es el padre de mentira, sabemos por la Escritura, dice Juan 8:44. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cómo se atreve Satanás a contradecir lo que Dios ha dicho? Satanás acusa a Dios de tener malos motivos al prohibir al hombre comer del árbol del bien y del mal. Incluso acusa a Dios de no querer compartir los privilegios que Él tiene con Adán y Eva. Les dice: no morirás. Eva come y su mente cambia. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. El comentario de la Biblia de Estudio de MacArthur dice al respecto de ese versículo: ella decidió que Satanás le estaba diciendo la verdad y que había comprendido mal a Dios, pero no sabía lo que estaba haciendo. No fue una rebelión abierta contra Dios, sino una seducción y un engaño que la hicieron creer que su acción era la correcta. El Nuevo Testamento confirma que Eva fue engañada. Lo leemos en 2 Corintios 11:3. Entonces vemos aquí que Eva tuvo dudas acerca del carácter de Dios y esas dudas la llevaron a tomar decisiones incorrectas. Y a pesar de que ella acababa de citar lo que Dios les había dicho que no hicieran, igual ella desobedeció. Podemos estar en la Biblia toda la semana, todos los días, y ella lo dijo, ella repitió, ella acababa de repetir lo que Dios les había dicho que no debían hacer, igual ella desobedeció. Génesis 3 nos presenta 3 situaciones: la estrategia, la seducción y el pecado. La culminación del relato tiene lugar cuando Eva tomó del fruto y comió, y seguidamente también le dio a su marido, el cual comió así como ella. El acto de Adán al comer el fruto que Jehová Dios había prohibido fue lo que trajo la gran desgracia a la humanidad. Recordemos que Dios había puesto a Adán como el señor del jardín, ese jardín del Edén que él había creado, y Adán era el señor de esa creación. Y noten que Eva no tuvo ninguna necesidad de convencer a su marido de ninguna forma. Simplemente ella le ofreció el fruto y él comió sin ningún reparo. Ni siquiera le dijo: no, pero ¿de dónde sacaste eso? No me gusta, o me dejaste muy poquito, o me dejaste todo. No, él simplemente aceptó lo que la mujer le estaba ofreciendo y comió. Y vemos que esto aquí sucede todo muy rápido, así rápido, en un versículo cambia la historia de la humanidad. Ahora en el versículo 7, sus ojos fueron abiertos, es decir, su entendimiento, pero no para hacer el bien. Todo lo contrario, ellos vieron la maldad, vieron su flaqueza, vieron su desnudez. Y lo que antes era correcto y hermoso, ahora era malo y vergonzoso. Y sí, adquirieron conocimiento, pero el conocimiento que ellos adquirieron no era un conocimiento santo, era un conocimiento pecaminoso. El pecado, mis amigas, es algo muy horrible. La teología sistemática define el pecado como cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, pensamiento o acción cometida activa o pasivamente. El centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. Sus productos están siempre estrechamente relacionados: la soberbia, el egoísmo, la idolatría y la falta de paz. Bueno, continuemos. El versículo 7, entonces ellos trataron de cubrirse, pero no pudieron ocultar su pecado.
Vemos en el versículo 8 que ellos se escondieron de la presencia del Señor. Y aquí podemos ver cómo el pecado rompe la comunicación con Dios. La acción de Adán y Eva al tratar de esconderse de Dios revela que el hombre mismo sabe que debido a su pecado no le es posible presentarse delante de un Dios santo. ¿Y por qué no podemos escondernos de Dios? La respuesta está en la naturaleza misma de Dios. Como los salmos indican, Dios es eterno, infinito, eterno, no cambia. Él está en todas partes porque Él es omnipresente. Él conoce todas las cosas porque Él es omnisciente. Nosotras solo somos sus criaturas y existimos en este universo porque Él nos lo permite. ¿Cómo podríamos escapar de Él? En los siguientes versículos vemos las preguntas formuladas por Dios que buscaban que Adán reflexionara en la gravedad de lo que había hecho. E igualmente las preguntas dirigidas a Eva son con el propósito de llevarla a convicción de su error en su mente y en su corazón. Noten esto, es Dios quien los busca, es Dios quien se aproxima a ellos, sabiendo la gravedad de lo que habían hecho y la magnitud de la ofensa a su nombre. Pero Él muestra compasión para con ellos. Él muestra una compasión que es amorosa, tranquila, sincera. Noten también que Adán y Eva no son condenados inmediatamente, no mueren por su pecado como ellos merecen. A cambio, lo que experimentan es el cuidado y la misericordia de Dios. Si tú estás en Cristo por la fe salvadora, el veredicto de culpable que debe ser pronunciado en contra tuya ha sido pronunciado sobre Cristo. Él toma tu castigo. Él es el condenado en tu puesto. Pero si no estás en Cristo, el veredicto permanece y será dado en tu contra el día del juicio final. Y así llegamos al segundo punto de nuestro estudio de hoy. Las maldiciones de la caída. Esta parte nos lleva a ver las maldiciones como consecuencia del pecado. Empecemos con la serpiente en el versículo 14. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El castigo que Dios imparte a la serpiente es de acuerdo a la magnitud de su crimen. Dios maldice la forma física de la serpiente, se arrastrará sobre su vientre y polvo comerá. Y no solo maldice al animal físico, sino maldice a Satanás directamente. Esta es la nota de esperanza, en la que al final la serpiente, es decir, Satanás, será destruido en el futuro. Y eso nos lleva al versículo 15. Este versículo ha sido llamado el Evangelio según Génesis. Y dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. ¿Qué vemos aquí? Una esperanza, la esperanza de un Salvador. A pesar de que Satanás es poderoso para hacer daño y causar caos, también nosotras como creyentes tenemos la esperanza de que un día Satanás será derrotado, como nos enseña este precioso versículo. Aquí comienza el Evangelio, mis queridas amigas y hermanas. Este es el Evangelio. Dios presenta su plan de redención. Y a pesar de Él acababa de ver caer a Adán y Eva y ser testigo de su rebeldía y de su pecado. Pero Él les ofrece una salida. Dios manifiesta aquí su carácter. Aquí se deslumbra el Mesías, quien es nuestro Redentor. Este versículo condena a Satanás y dice: pondré enemistad. Enemistad es un término muy duro que significa aversión u odio entre dos o más personas. Es lo que sucederá entre la serpiente y la mujer, y la descendencia de la mujer y la de la serpiente, que es Satanás. Entonces se establece una guerra entre las generaciones de la mujer y las de Satanás.
los descendientes, hombres y mujeres influenciados por Dios mismo, y los descendientes, hombres y mujeres influenciados por Satanás. Y continúa diciendo que la simiente de Eva herirá en la cabeza la simiente de Satanás, y la simiente de Satanás herirá en el tobillo la simiente de la mujer. Esto sucede en la cruz. Satanás hiere en el tobillo a Cristo, en su sacrificio perfecto. Pero Cristo, con su sacrificio, aplasta a Satanás en la cabeza, permitiendo de esa forma la redención de hombres y mujeres del pecado. Vemos que Génesis 3, la promesa que es la promesa de la simiente de la mujer, estará en enemistad con la simiente de la serpiente. Y esto se refiere a la historia de las dos simientes y de la continua hostilidad entre el maligno y el elegido de Dios. Y también se refiere a la simiente individual, o sea, es decir, el Señor Jesucristo. Entonces, la simiente de la serpiente, para que nos quede claro, son aquellos que se oponen a Dios y se rebelan en su contra. Es un grupo, pero todos dirigidos por Satanás. Y la simiente de la mujer son los escogidos de Dios. Todo esto es una forma simbólica de anunciar la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces es importante que sepamos en qué bando estamos y que nos quede claro. Jesucristo tomó el castigo que nos correspondía pagar a nosotras en su muerte sacrificial. Él pagó el precio por mis pecados y tus pecados si eres su hija. Sigamos versículo 16. Ahora se dirige a Eva. Imagínense la escena. Dios allí, Adán, Eva, de pronto la serpiente ya se fue, no sabemos. Así que el Señor le habla a ella y ella seguramente está muy avergonzada. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Para empezar, podemos afirmar que el liderazgo del hombre no se inicia en la caída. Esto es importante que lo tengamos claro. Esto es en oposición a algunas feministas evangélicas que dicen que eso vino después de la caída. No, el liderazgo del hombre empieza en el capítulo 2 de Génesis. En este capítulo 2, la mujer es descrita como la ayuda creada para el hombre y dada a Adán, versículos 18 al 22. El pecado de Adán en parte consistió en dejar liderar a la mujer en lugar de él liderarla a ella. Y como resultado de la caída, el hombre no lidera con facilidad. Él debe luchar por ese liderazgo. Y el deseo de la mujer es tener el control sobre el esposo. Eso sí es una causa de la caída. El pecado ha corrompido los dos, el deseo de la esposa de someterse y el amoroso liderazgo del esposo. ¿Y cuál es la solución? Bueno, no es abolir el liderazgo del hombre, no es abolir su liderazgo, es la transformación de las actitudes y aspiraciones de ambos, el hombre y la mujer, a través del Espíritu de Cristo. Y así como el apóstol Pablo escribió en Efesios 5, 22 al 25, luchar día a día con el pecado que acecha a los matrimonios. Y en el versículo 17 Dios se dirige al hombre. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Dios menciona aquí a la mujer. ¿Recuerdan al principio? ¿Qué le dice? Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Entonces otra vez ella se debe sentir muy avergonzada. Culpa, vergüenza. ¿Por qué? Porque los roles se intercambiaron. La mujer lideró
el hombre la siguió y vemos que Dios lo confirma. Mis hermanas, los roles han sido dados por Dios para nuestro bien. Les hablo a las mujeres casadas y a las mujeres que quieren tener un matrimonio un día. Los roles han sido dados por Dios y para nuestro bien. Como esposas no debemos luchar por el liderazgo. Debemos trabajar diligentemente en apoyar el liderazgo del esposo. Vemos cómo Adán, volviendo al tema, decidió desobedecer a Dios. Y por esto la tierra recibe maldición. El trabajo que antes era una delicia hacer para Adán, ahora es duro y difícil. Y Dios le dice que él es polvo y al polvo volverá. Y aquí se inicia nuestro tercer punto, las consecuencias de la caída. Este va de Génesis 3, desde el 20 hasta el final del capítulo 3 y todo el capítulo 4. Leamos el versículo 20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Qué pasa aquí? La escena cambia. Vemos que Adán en estos momentos decide ponerle nombre a su esposa, después de todo lo que estaba pasando. Entonces él decide ponerle nombre a la esposa. Es que como que no hay conexión entre estos versículos con los anteriores, ¿verdad? Pero recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y todo tiene un propósito. Miremoslo en detalle. ¿Por qué Adán le pone a Eva el nombre madre? Porque Eva significa madre. Si ella no es madre, que sepamos, y ella no estaba embarazada tampoco. Entonces es porque Adán ha escuchado lo que Dios dijo en el versículo 15 y él cree. Vemos en su acción un arrepentimiento sincero. El ponerle Eva a su esposa es aceptar, creer lo que Dios dice que hará. Es un versículo lleno de esperanza, arrepentimiento y fe por parte de Adán. Él había creído en la gracia de Dios, él había oído las palabras de Génesis 3:15 y había creído el Evangelio según Génesis. Ponerle Eva a su esposa es una evidencia de su respuesta a la palabra de Dios, al nombrar a Eva como madre de todos los vivientes. El texto sugiere que Adán restauró su comunión con Dios y además que Eva iba a tener hijos. Y también apunta al hecho de que a la postre nacería la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Veamos el versículo 21. Y esta escena es hermosa. Lo medité y me parece hermosísimo. El Dios del universo cubriéndolos a ellos. Vemos como Dios cuida de manera especial a Adán y Eva. No tomemos a la ligera estos versículos, hermanas. Si no has podido meditar en ellos, medita, piensa, analiza lo que el Señor ha dejado aquí para nosotras. Dice que Él los cubrió. El hombre necesita una cubierta, es decir, una expiación. Dice Romanos 4, 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Solo Dios puede proveer esa cubierta para la vergüenza que el pecado produce. Y vemos aquí varias verdades que les quiero mencionar y las menciona Carballosa. La primera verdad que podemos analizar de esto es la necesidad de realizar un sacrificio. Para que pueda haber perdón de pecados es necesario un sacrificio. Hebreos 9:22. La segunda verdad, la lección de sustitución está presente. Dios sacrifica un animal inocente para cubrir la vergüenza del culpable. Este acto apuntaba al sacrificio sustitutorio de Jesús en la cruz, Jesucristo como el Cordero de Dios. Dice Marcos 10:45, dio su vida en rescate por muchos. Y la tercera verdad que vemos aquí es que Génesis 3:21 representa un sacrificio diseñado para pagar el castigo por el pecado. Así como Dios cubrió a Adán y Eva, del mismo modo Jesucristo
cubre con su justicia a todo pecador que viene a Él por fe. Y en los versículos 22 y 24 vemos otras consecuencias. La muerte. La muerte es una consecuencia. Hemos muerto espiritualmente hablando. También Adán y Eva fueron expulsados del jardín para morir físicamente. Qué tristeza, ¿verdad? Después de que ellos estaban ahí, que Adán era el Señor de la creación, que era una creación perfecta. Mira hasta dónde han llegado ellos. Adán y Eva son expulsados del jardín para morir físicamente. Y yo te digo, querida amiga, recuerda, cuando Satanás te hable diciendo, ven y disfruta conmigo, que nada va a pasar. Cuando escuches esa voz, recuerda esta escena de los versículos 22 y 24, como Adán y Eva fueron expulsados del Edén en vergüenza. Y recuerda que Satanás ha sido un mentiroso desde el comienzo. Y otra consecuencia la encontramos en el capítulo 4. En este capítulo vemos que suceden tantas cosas. En el versículo 1 vemos que Adán y Eva tienen un hijo. Y por lo que leemos, que Eva dice, ese bebé es que ella cree que es el Mesías. Recuerdo, ellos tienen presente la promesa que Dios les hizo en 3:15. Y las que somos madres, podemos identificarnos con Eva en que seguramente ese día fue muy feliz para ella. Una alegría inmensa después de todo ese sufrimiento, la vergüenza, la culpa, el Señor le permite a Eva tener un hijo. Y además ella creía que era el que los iba a redimir, pero no. Sucede que Caín nació con la naturaleza pecadora de sus padres. Y después de Caín, la narración nos dice que Eva tuvo otro hijo, Abel, y que ellos traen una ofrenda. Vemos que Dios acepta con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. ¿Por qué? Muchas interpretaciones, nuevamente muchas interpretaciones podemos esperar de este suceso. Y una guía para saber por qué el Señor aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, la podemos observar en los siguientes versículos. En el versículo 5, el texto nos dice que esto hizo que Caín se enojara muchísimo con Dios. En el versículo 6, Dios se aproxima a Caín y le habla de forma amable, preguntando por su enojo. Miren el carácter de Dios, con un Caín enojado con Dios, y Dios se acerca y de forma amable, preguntándole por su enojo, como un padre con un hijo. Y noten el versículo 7 lo que Dios le dice a Caín. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esta afirmación de Dios puede indicar que Dios ya les había instruido acerca de las ofrendas y cuáles le agradaban a él, ¿verdad? De otra forma, ¿por qué le dice a Caín, si haces bien, no serás aceptado? O sea que Caín sabía qué era lo bueno que él debía hacer. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Y Dios continúa diciéndole, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero debes dominarlo. Entonces, hermanas, la ofrenda de Caín no fue rechazada por falta de conocimiento de su parte, sino por una falta de humildad, fe y obediencia por parte de Caín. Y esto trae como consecuencia la muerte de Abel, pues Caín mata a Abel. Entonces, nuevamente Dios le da la oportunidad a Caín de confesar su pecado, así como lo hizo con sus padres. Le da la oportunidad de confesar. Recuerden, ya les había dicho a los padres qué hiciste, por qué hiciste eso. Lo acabamos de estudiar. Pero ¿qué vemos en la respuesta de Caín? Vemos orgullo, indiferencia, insolencia hacia Dios. Imagínense esa actitud de Caín tan triste, esa indiferencia, esa insolencia ante Dios. ¿Cómo se comporta ante Dios, ante el Dios del universo? Pero es que Caín representa no solo al hombre pecador, él representa a todos los no creyentes
y es la descendencia de Satanás. Amigos, amigas, las animo a que sigamos el ejemplo de Abel, que a pesar de que fue muerto, dice Hebreos 4:11 de él, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces continuemos con el capítulo 4. Podemos ver otras facetas del pecado del hombre aquí en este capítulo 4. Ya conocimos el pecado de Caín, pero continuando con el capítulo 4, al final aparece Lamec, diciéndole a sus mujeres algo de sentirse orgulloso por matar a un hombre y a un joven en venganza. Qué extraño, ¿verdad? Publica que ha matado a un hombre y a un joven. Y esto me vino a la mente, esas mujeres que salen en los noticieros con las pancartas pidiendo el aborto. Sin vergüenza, este hombre hace lo mismo. Estas son las características de los descendientes de Caín, hombres orgullosos y arrogantes. ¿Ven el contraste? Después de unos capítulos, el pecado está presente en la vida de los hombres y mujeres como algo normal, que incluso lo pueden comunicar con sus familias y enorgullecerse de eso. Pero aún hay esperanza. De eso se trata la palabra de Dios. Y vemos cómo Adán y Eva tienen otro hijo. Lo vemos en el versículo 25. Nace Seth, cuyo nombre significa compensación, pues fue dado por Dios en lugar de Abel, que fue asesinado. Seth establece una línea de hombres y mujeres piadosos. Seth y su hijo Enos imploran el nombre de Dios. Así que este capítulo 4, que tanta maldad ha narrado, termina con una luz de esperanza. Sabemos que todos caímos en Adán, pero Dios tiene misericordia. Eva tendrá otra descendencia que nos llevará a Cristo. En Cristo hay esperanza, como dice Romanos 5:19. El segundo Adán es Cristo. Él mató a la serpiente y ofreció su vida, y ahora tenemos vida a través de Jesucristo. Dios es bueno y misericordioso, y nos ofrece esperanza y redención. Y si hoy estás aquí y aún no has creído, pedimos al Señor por tu salvación. Jesucristo es real y la salvación que Él ofrece también es real. Caín cayó, pero hay una simiente que son los seguidores de Dios, y están los seguidores de Caín, que son los que siguen a la serpiente, que es Satanás. Y es una lucha que va a existir hasta el final. ¿De qué lado estás tú? Meditemos en eso y oremos para terminar. Gracias, Señor, te damos porque nos has enseñado estas verdades maravillosas de que a pesar de que el hombre y la mujer cayeron, tú nos diste un plan de redención que solamente tú puedes dar, Señor. Ese plan de redención en el que traes a tu Hijo, lo sacrificas por nosotros si nosotros nos arrepentimos. Señor, tanta gracia, tanta misericordia, tanto perdón. Señor, perdónanos si en ocasiones somos como Caín, que te hablamos mal, que dudamos de ti, que no creemos lo que dice aquí la Escritura, que nos ponemos con preguntas tontas y que no vienen al caso, Señor. Señor, permite que esta salvación que tenemos sea una salvación en la que meditemos, en la que nos regocijemos día a día. Y las personas aquí que estén presentes, que no son creyentes, te rogamos por esa salvación, Señor. Te rogamos para que ellas también sean parte de tu reino. Gracias por darnos este tiempo, Señor, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.